Si discutes mucho para probar tu sabiduría, pronto probarás tu ignorancia. Mulishu Din Sadi. Mis estimados alumnos, sean bienvenidos nueva vez a nuestra clase de lengua española de quinto de secundaria. Reciban un cálido abrazo de su maestra Sonia Mota. Espero se encuentren bien en sus hogares y con la disposición para seguir estudiando y de poner en práctica todo lo que aprendas. Recuerda continuar llevando a cabo todas las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Cuídate tú y cuida a los demás, aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitarás tener a mano los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Apreciados estudiantes, en la clase de hoy estarás en capacidad de utilizar correctamente los conectores de recapitulación y adición para la presentación de tu debate. También conocerás la técnica del resumen como estrategia para recoger ideas relevantes. Antes de continuar con el desarrollo del tema de hoy, tendremos un momento de lectura. Acompáñame a leer el siguiente cuento. El otro fin. Un chimpancé, para alertar a sus cachorros contra la avaricia, les contaba el cuento de la gallina de los huevos de oro. Uno de los nuestros, contaba el viejo chimpancé, poseía una gallina que daba huevos de oro. Todos los días, la gallina depositaba en su mano un redondo y luminoso huevo de oro. Pero aquel chimpancé, dueño de la gallina, era avaro y ambicioso, y no pudiendo esperar por su huevo diario, despanzurró a la gallina, esperando encontrar en su interior un tesoro. ¿Y qué encontró? Nada, las entrañas de una gallina común y corriente. Y la gallina, así sacrificada, ya no le dio huevos de oro ni huevo alguno. A eso nos lleva la avaricia y la ambición. Oh, dijo el mayor de sus cachorros, ofendes la inteligencia de nuestra especie. ¿Realmente crees que aquel chimpancé despanzurró a la gallina para encontrar un tesoro? ¿Cuánto oro puede caber en el interior de una gallina? No mucho, ni siquiera tanto como el que ya había juntado diariamente y seguiría juntando. No la mató por ambición ni por avaricia. La mató por curiosidad. Quería saber qué extraño truco provocaba ese fenómeno. ¿De dónde provenía la magia? Abrió a la gallina para descubrir el misterio. Y para un cerebro inquieto, ¿no vale la resolución de un enigma un huevo de oro diario? El viejo chimpancé cayó y permaneció en silencio el resto de la noche, escuchando a sus cachorros y quitándose los piojos. Desde esa noche, solo los humanos cuentan la vieja historia de la gallina de los huevos de oro. Marcelo Birmacher. ¿Disfrutaste la lectura? Sé que sí. En este cuento de Birmacher encontramos una solución alternativa para el cuento de la gallina de los huevos de oro. Solución que muchos hemos imaginado cuando leímos la versión original.
Este texto puede dar pie para seguir haciendo comentarios e interpretaciones, por ejemplo, a partir de las preguntas que plantean los monitos. Te invito a comentar sobre este texto con tus compañeros. Y si aún no has leído la fábula de la gallina de los huevos de oro, entonces debes leerla para que puedas comentar y debatir con propiedad. Ahora sí daremos inicio al tema de hoy, pero antes refresquemos brevemente lo trabajado en la clase pasada. En nuestra clase anterior estuvimos trabajando algunos recursos lingüísticos que les permitirán defender sus ideas en el debate. Estos son los conectores de digresión y explicación. Estudiamos los conectores de digresión, los cuales se utilizan para hacer una desviación poco usual de un tema a otro. Estos permiten que una conversación sea interrumpida por un tipo de temática desigual a la actual, causando un paréntesis o un espacio de distracción en el cual la conversación ya no tomará su mismo curso y se dispersará. Algunos de estos son: por cierto, a propósito, a todo esto, con relación a, entre otros. Así como también vimos los conectores de explicación, los cuales son nexos que tienen la misión de explicar o clarificar algo que se haya enunciado en la primera oración, aportando más detalles en la segunda. Entre los más utilizados podemos mencionar: esto es decir, es más, dicho de otro modo, entre otros. En el día de hoy conoceremos los conectores de recapitulación, los de adición y el resumen. Con estos contenidos concluimos con la unidad del debate. Es importante recordar que los conectores te permiten formular ideas de una forma clara y sobre todo precisa. Así podrás participar bien preparado en el debate que realizarás con tus compañeros como proyecto final de este tema. Los conectores de recapitulación, llamados también conectores reformuladores, se utilizan para estructurar las ideas con el fin de dar detalles, explicaciones o correcciones. Dicho en otras palabras, estos conectores recapitulan lo que ya se ha dicho. Dentro de los conectores de recapitulación más utilizados podemos mencionar: en fin, por último, en síntesis, para concluir, en resumen, en definitiva, en conclusión, entre otros. Cabe mencionar que estos conectores te ayudarán al momento de redactar la conclusión de tu debate, para que ésta tenga cohesión con todo el contenido que has abordado. Ahora volveremos a proyectar el debate ficticio que presentamos en la clase anterior, para que me acompañes a identificar los conectores de recapitulación presentes en el mismo. Dos expertos fueron invitados a participar en el tema de las drogas. Durante el debate, los expositores estarán divididos en dos posiciones. Al final de la discusión, se cerrará con preguntas. El tema que vamos a debatir hoy es las consecuencias de las drogas en la vida familiar. Tenemos una primera posición que dice: consumir drogas perjudica la salud y a la familia. Una segunda posición que dice: consumirla con cautela hace bien y no tiene que perjudicar a nadie. Nos acompañan hoy María Fernández, Susana Concepción y Claudio Lozano, tres expertos en el tema de las drogas, tema en el que se va a centrar nuestro debate. Iniciemos pensando lo siguiente: ¿cómo ejercer una libertad responsable evitando el consumo de drogas? María.
En mi opinión, las drogas traen muchos problemas, pero no se puede negar que existen situaciones de salud, dolencias crónicas en las que pudieran ser útiles. Susana. Desde mi punto de vista, las drogas afectan la salud y provocan daños irreparables. Claudio. A propósito, estoy en parte de acuerdo contigo. Por cierto, tengo un hermano que comenzó el consumo de juca y seguido a esto se inició la droga. Esto ha afectado mucho a mi familia. Para resumir, veamos qué argumentos nos hacen revisar nuestro punto de vista. Escuchamos a los expertos. Se han dicho varios argumentos en contra y a favor de las drogas. Por último, ya nuestras posturas han sido revisadas. Por todas las razones que han expuesto los expertos, las drogas deben permanecer penalizadas y deben aumentar los talleres para concienciar a la joven población de este problema. Muchos de los que les daban una oportunidad a las drogas, con el contraargumento hemos visto que su posición ha cambiado gracias al debate. ¿Pudiste identificar esos conectores de recapitulación en el debate ficticio que acabamos de leer? Veamos cuáles fueron. El conector encontrado en la parte de la conclusión es, para resumir, un conector de recapitulación. También encontramos en síntesis. Ahora vamos a trabajar con los conectores de adición o aditivos. Los conectores de adición o aditivos son los que permiten agregar ideas, informaciones y diversos elementos a un tema que estemos tratando. Los conectores de adición, a su vez, se dividen en dos tipos: conectores de adición argumentativos y conectores de adición no argumentativos. Los conectores de adición argumentativos se usan cuando la información que quieres agregar es más importante que la que ya se ha presentado. A diferencia de los no argumentativos, estos no establecen ninguna diferencia entre las ideas ya expuestas con las nuevas. Ya que sabes diferenciar los dos tipos de conectores de adición, vamos a presentarte los más utilizados. Veamos. Los conectores de adición más utilizados son y también, incluso, asimismo, por otra parte, además, de igual forma, aparte de, más aún, por otro lado, entre otros. Ahora que vimos algunos ejemplos de los conectores de adición, realicemos el siguiente ejercicio. Identifica los conectores de adición en las siguientes oraciones. Oración 1. El estudiante cumple con todas sus asignaciones. Además, practica béisbol. ¿Cuál sería el conector encontrado? Además. Oración número 2. Aparte de presumida, es muy superficial esa prima tuya. ¿Cuál sería el conector encontrado? ¿Lo encontraste? Aparte de. Ahora vamos a pasar a la oración número 3. Estamos a punto de ganar. Por otro lado, no sabemos qué haremos con el premio. El conector encontrado en esta oración es por otro lado. Pasamos entonces a la oración número 4. La biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo, lo tiene la universidad. Me imagino que ya identificaste ese conector.
Así mismo, correcto. Con esta oración concluimos con este ejercicio. Te recomiendo utilizar este tipo de conectores ya que te permitirán añadir información en tus argumentos y contraargumentos en la realización de tu debate. ¿Recuerdas que al inicio de esta clase te mencioné que conoceríamos el resumen? Pues llegó el momento de aprender sobre esta técnica. ¿Sabes qué es el resumen? Veamos. El resumen es una técnica que permite presentar de forma abreviada la información de un escrito. Dentro de sus características están: su redacción es de estilo propio. No puede ser más extenso que el texto resumido. Debe ser breve y conciso. Toma en cuenta las ideas principales del texto. Debe ser entendible sin necesidad de recurrir al texto original. Como todo texto, el resumen tiene una estructura y está establecida de la siguiente manera. Encabezado. Se encuentra al inicio del resumen y ofrece datos precisos que permiten saber de qué trata. Cuerpo. Es la parte más extensa. Aquí se encuentra la información más importante, es decir, el resumen en sí. Conclusión. Se encuentra al final del resumen. Su extensión no pasa de 5 líneas y puede definirse como el resumen del resumen. Ya que has aprendido sobre esta útil técnica, te recomiendo que la utilices como estrategia para recoger las informaciones y así presentar las grandes ideas que has desarrollado durante la preparación de tu debate. De esta forma, finalizamos la clase de hoy y con esta clase concluimos con el contenido de esta unidad concerniente al tema del debate. Antes de despedirnos formalmente, haremos una breve recapitulación de lo trabajado en esta unidad. Refrescaremos los conceptos, técnicas y herramientas más relevantes de los que hemos estudiado, para que puedan llevar a cabo un debate fructífero. En el desarrollo de esta unidad, comenzamos conceptualizando el debate. Aprendimos que el debate es un género textual de carácter argumentativo y consta con la estructura de apertura, cuerpo y despedida. Así como también aprendimos las reglas para hablar en público y así expresar adecuadamente nuestro punto de vista en el desarrollo del debate, como son: evitar los ataques, insultos y palabras descompuestas. Cada participante tiene un tiempo para exponer su punto de vista. El moderador dirigirá y dará los turnos. Preparar el tema, defender el punto de vista con argumentos válidos. Mantener una actitud de respeto, generadora de confianza y empatía. Modular la voz y proyectarla de forma adecuada. Luego conocimos el uso de diversos tipos de argumentos para sostener su postura en el debate y los contraargumentos para refutar los argumentos expuestos por el oponente. Más adelante, observamos el uso del registro formal para exponer las ideas en el debate y estudiamos las características de este tipo de texto funcional, aprendiendo que el debate se debe usar el registro formal y este se basa en las normas cultas de la lengua. Por tanto, se debe aprender las normas y la información necesaria para hablar y escribir según las especificaciones aceptadas por la Real Academia de la Lengua, RAE. Evitar el uso de muletillas, ordenar las oraciones, usar pronombres y sinónimos para evitar repeticiones. Luego aprendimos a usar los sustantivos correctos de acuerdo con el vocabulario temático del debate. Los clasificamos atendiendo a su cualidad, en propio o común,
concreto o abstracto, colectivo o individual, femenino o masculino, singular o plural, contables o incontables, así como también vimos los adjetivos que califican aspectos específicos sobre los temas a debatir. Por otro lado, vimos los adverbios, dentro de los cuales trabajamos los de modo, los de afirmación, los de duda, los de grado y finalmente los de negación, los cuales te permitirán complementar las informaciones referidas a los temas que estás abordando al momento de debatir. Comprendimos la importancia del uso de los conectores como recursos importantes al momento de debatir. Estudiamos los conectores de adición que nos permiten añadir información, los conectores de recapitulación que sirven para estructurar ideas y de esta manera concluir dando detalles y explicaciones. También vimos los conectores de digresión y explicación. Finalmente, trabajamos el resumen, lo cual te facilitará al momento que tengas que sintetizar, por ejemplo, la lectura de un libro, un texto o incluso una oración. Con estos contenidos concluimos la unidad y llegamos al final de la clase de hoy. Recuerda seguir profundizando sobre el tema y participar activamente en el proyecto del debate, ya que se aprende más ejercitando lo aprendido. Como siempre, cualquier duda, comunicarla a su docente guía, así como consultar a sus padres o tutores para aprender más desde casa, preservando la salud. En nuestra siguiente clase, entraremos en una nueva unidad. Profundizaremos en el mundo de la poesía, específicamente en la poesía satírica, comenzando con su función y estructura. El éxito depende del esfuerzo. Sófocles. Eso fue todo por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones infinitas.